Néstor, hace unos días se expresaba con preocupación el Lagarto hablando de los recortes que hay en el sector de las personas con discapacidad. A nivel nacional hay un fuerte ajuste en ese sentido, nadie se está ocupando de esa gente y precisamente en el día de hoy tenemos aquí a representantes de prestadores justamente para personas con discapacidad. Está Virginia Els, que es presidenta de la Cámara de Prestadores, está Carolina también en representación a las prestadoras y quiero consultarles en primer lugar qué situación tenemos con las prestadoras de discapacidad el día de hoy. Yo les pregunté recién si era crítica la situación que estaban teniendo y me decían que no, que es un nivel más por encima de lo crítico. ¿Cómo están? Buen día. Hola, ¿cómo están? Bueno, sí, para dar un poco de contexto a la audiencia, todos los servicios que se ofrecen en discapacidad se cobran según un nomenclador cuyos montos están estipulados por el Gobierno Nacional. Este nomenclador hace 5 meses ya que no tiene ningún aumento, ni siquiera por debajo de la inflación, no tiene aumentos. Y esto se suma a que desde noviembre del 2023 hasta la fecha, bueno, hasta inicio de enero en realidad, ya traíamos un desfasaje del 40% por debajo de la inflación. Entonces, el cúmulo de estas dos situaciones nos lleva a una situación de emergencia que nunca había sucedido. Yo trabajo en el rubro, en el área de discapacidad hace 20 años ya, y esto nunca había pasado, este extremo, digamos. Concretamente, las prestadoras, ¿cómo están subsistiendo ante esta situación de tener, me decía, desde 2023, por debajo del 40% de la inflación y en este año directamente no hubo actualizaciones? Nada, sí, exacto. Y lo que están haciendo, tanto las instituciones como los prestadores independientes, son medidas extremas para poder seguir brindando servicios, ¿sí? En algunos casos depende del servicio, pero en algunos casos es solicitar a la familia el pago de un plus o un copago, un coseguro. En otros casos es la reducción de terapias que se brindan por un módulo, porque ese módulo ya no alcanza para brindar las terapias que antes alcanzaba. En otros casos donde el servicio incluye el brindar alimentación, ya no se brinda. Eso ya nos da cuenta de una gravedad porque en esos servicios donde las personas recibían el almuerzo, era en muchos casos de familias en situación de vulnerabilidad social y socioeconómica, era el único almuerzo, la única comida de calidad en el día. Entonces estamos viendo una situación donde ya se ha llegado a un extremo que nunca habíamos visto. Concretamente, Carolina, para conversar un poco sobre cómo afecta esto en el día a día a las personas con discapacidad. ¿Cuáles son los cambios y de qué manera se ven afectadas? Bueno, queríamos dejar en claro que Argentina tiene un modelo que es ejemplo en Latinoamérica, en este sentido de que las personas con discapacidad acceden a servicios personalizados con terapeutas especializados y esta crisis está haciendo que los profesionales migren a otros sectores, que perdamos talentos de personas que invirtieron años de formación y capacitación para atender a personas con discapacidad. Imagínate que una persona con fibrosis quística necesita terapia respiratoria 3 veces al día y eso lo tiene que hacer un kinesiólogo especializado, ¿sí? Que hoy está cobrando menos de 10.000 pesos la sesión, cuando en el sistema privado está por encima de los 28.000 pesos. Entonces, nosotros queremos alertar a las familias de que estamos ante una pérdida de derechos adquiridos, donde Argentina era ejemplo en Latinoamérica, donde todo el mundo accedía a la cobertura. Ahora, en lo concreto, digamos, si no hay una actualización de los valores, lo que va a suceder es que van a poder acceder a aquellos que lo puedan pagar, como funciona en muchos países del mundo, y quienes no, queden por afuera del sistema y sin cobertura. Entonces, esa es la gravedad, porque para un niño que necesita terapia respiratoria, quedarse sin la cobertura significa tener riesgo de vida. Entonces, esa es la sensibilidad de la que estamos hablando cuando hablamos de recortes en el área de discapacidad. Cuando hablamos de discapacidad también, Carolina, es todo lo que incluye la palabra discapacidad, ¿no? Puede ser una persona que tiene que acceder a un certificado, una persona con alguna parálisis, una persona con autismo, las terapias también que comentabas, digo, es un abanico enorme de gente que se está viendo perjudicada por esto también. Claro, en Córdoba estimamos que son más de 100.000 personas las que se ven afectadas, hablando desde niños hasta adultos. Cualquiera de nosotros puede ser susceptible en algún momento de su vida de tener una discapacidad. Y en Argentina, teniendo el certificado único de discapacidad, con eso tenías garantizada la atención de calidad y con profesionales capacitados. Bueno, estamos en el riesgo de que ese sistema que funciona y funciona bien, desaparezca.
o sea solo de la órbita privada. Bien, eso. La preocupación, me imagino, Virginia, desde la Cámara, es precisamente esa, la migración de los profesionales, como decía, y que cada vez haya menos atención para las personas con discapacidad. Sí, que eso ya está sucediendo, la migración y la pérdida de talento en el sector, que es muy grave porque no es algo que vamos a poder recuperar de un día para el otro. Para un profesional, formarse y especializarse en el área de discapacidad le lleva años y estamos perdiendo eso, justamente, lo cual lleva a perder calidad de servicio. Además, por el otro lado, también lo que decía Carolina, que si esto avanza de esta manera, lo que va a suceder es que las personas van a dejar de acceder y solo van a acceder quienes pueden pagarlo, lo cual nos parece muy grave. Además, cabe destacar que existe una reunión de un directorio que está estipulado por ley, que es el que se debe reunir para sacar los aumentos en discapacidad, pero no solo para eso, sino para también hacer o definir políticas públicas en discapacidad. Ese directorio, que esa reunión está estipulada por ley, no se está reuniendo hace ya 5 meses. Con lo cual decimos, directamente no hay políticas públicas en discapacidad. No es solamente no hay aumentos para los servicios, no hay políticas públicas. Muchísimas gracias a ambas. Gracias. Bueno, a ver, Néstor, un tema que preocupa, una cuestión que el Lagarto hizo su mención en su momento y se explayó al respecto sobre los recortes que están habiendo a nivel nacional. Y realmente la gente que tiene ciertas discapacidades, hemos visto pasar por este móvil inclusive en lo que duró. Entonces, realmente es un caso que preocupa por la cantidad de gente que se está viendo afectada y que está cada vez accediendo a menos derechos en ese sentido. Adelante ustedes. Se hace muy amable. Gracias, Fran. Panorama muy triste el que han planteado las profesionales y a veces también llamar a la reflexión. Con todo respeto uno lo dice. Cuando se aplica la motosierra, fijarse dónde se aplica la motosierra. No es cuestión de recortar por recortar. No es transversal. No es cuestión de recortar por recortar. No se puede dejar librado al azar a personas que pueden tener una discapacidad desde nacimiento o en algún momento de la vida por X causa, lo que pueda haber pasado, porque empiezan a reducirse los beneficios que tenían y ni qué hablar los prestadores, aumento de ni siquiera del 1%, 0,8%, una cosa insignificante. Así no se puede, la verdad.